El viernes 14 de agosto en la tarde empezaron a reportarse nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela. Aunque según cifras oficiales, 131 personas fueron liberadas, organizaciones no gubernamentales como Justicia, Encuentro y Perdón informaron que hasta este domingo en la mañana habían verificado y confirmado la excarcelación de 82 ciudadanos que estaban detenidos por razones políticas. Para abordar este tema, damos la bienvenida a Marta Tineo, coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón. Marta, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Compartíamos el balance que presentaban ustedes como organización hasta este domingo. ¿Qué actualización tienen hoy lunes? Sí, hasta esta hora hemos verificado que efectivamente ha ocurrido la excarcelación de 83 personas. Sin embargo, muy responsablemente debo decir que de esas 83 excarcelaciones que hemos podido corroborar, 72 corresponden a casos de prisioneros políticos. Hay 11 casos que en este momento seguimos verificando porque no estaban en nuestro registro de prisioneros por razones políticas en Venezuela, y la información que preliminarmente tenemos pues no da cuenta de que efectivamente se tratara de causas de detenidos por razones políticas. Entonces, hemos corroborado la excarcelación de 72 prisioneros políticos y 11 casos se mantienen en verificación para establecer si finalmente correspondería o no a esa calificación. Estas 72 personas que ustedes han verificado han sido escarceladas, no cuentan con libertad plena ninguna de ellas. Lamentablemente no. Seguimos pues bajo esa misma práctica que se ha sostenido a lo largo de los últimos años en Venezuela, y es la excarcelación de estas personas, es decir, se mantienen con libertad condicionada. En este momento, un grupo de esas personas se encuentra en el Palacio de Justicia acá en Caracas, precisamente formalizando su situación ante los tribunales correspondientes, y en muchos de los casos se ha establecido medidas sustitutivas a la privativa de libertad con régimen de presentación periódico a tribunales. Y hay que decir, de nuevo, régimen de presentación en tribunales acá en Caracas, aunque se trata de personas que residen o residían hasta el momento de su encarcelación en el interior de Venezuela, lo cual las coloca, como a la mayoría de quienes han sido encarcelados, en esa situación tan complicada de tener que estarse trasladando periódicamente a Caracas con los gastos que eso representa y las limitaciones pues para recuperar, digamos, en plenitud su vida, la libertad, el trabajo y todo, pues todo lo que corresponde. Marta, de acuerdo con el balance que lleva Justicia, Encuentro y Perdón, por favor, vamos a recordar, luego de estas excarcelaciones, ¿cuántas personas continúan aún tras las rejas en Venezuela por razones políticas? Luego de esta verificación que acabo de compartir con ustedes, mantenemos un registro de 448 prisioneros políticos en Venezuela, entre ellos mujeres, personas con enfermedades graves, adultos mayores de 70 años, extranjeros y venezolanos con doble nacionalidad, militares, es decir, lamentablemente sigue habiendo un número escandaloso de prisioneros políticos en Venezuela, por lo que nuestros exhortos están en este momento en dos direcciones. Uno, a que se proceda a la liberación de todos los prisioneros políticos, pero me refiero a una liberación plena, pero también estamos exigiendo transparencia en estos procesos, porque una vez más se hacen anuncios oficiales, se habla de 131 liberaciones de presos políticos, y como te digo, hasta ahora hemos podido verificar solo 72 casos de prisioneros políticos, otros 11 que están en verificación, pero queda un número enorme de personas allí detenidas. Entonces estamos pidiendo transparencia, que sean publicadas las listas oficiales para nosotros poder hacer la corroboración correspondiente. De acuerdo al seguimiento que ustedes vienen haciendo y tomando en cuenta que no es el primer proceso de excarcelaciones que se registra este año, otros han sido anunciados dentro del país y fuera del país también. ¿Qué criterio creen ustedes que priva para excarcelar a unas personas y a otras mantenerlas tras las rejas, de estas que están por razones políticas presas en Venezuela? Sí, lamentablemente seguimos viendo pues que se trata de decisiones absolutamente discrecionales. Ciertamente salieron de prisión unas mujeres, algunas de ellas como Hermiletis Benítez y otras pues con una situación de salud muy complicada, y evidentemente pues entendemos que celebramos, por supuesto, estas escarcelaciones. Pero, vuelvo a decir, siguen habiendo otras mujeres, siguen habiendo enfermos, siguen habiendo adultos mayores. Entonces, termina apareciendo esto más un ejercicio, no sé, azaroso, en el que se sigue decidiendo sobre la vida de personas de forma discrecional, selectiva, cuando se sigue entonces revictimizando a quienes quedan en prisión y a las familias que siguen esperando también recibir a sus familiares.
De hecho, se mantienen estas protestas, más de 200 días en vigilia, 220 días en vigilia, tienen familiares de presos políticos exigiendo justamente la liberación de quienes están allí desde hace ya varios años, algunos más que otros. Pero este proceso, Marta, se produce en paralelo del inicio de este mecanismo entre la Asamblea de 2015 y el régimen interino, una mesa de conversación, una mesa de diálogo que ya ha dado los primeros acuerdos, y a la par de estos acuerdos ya digamos, la líder por la delegación de la Asamblea de 2015, Dinora Figuera, había anunciado que se iban a trabajar en estas, decía, liberaciones. Estas excarcelaciones se producen, digamos, horas después. ¿Cómo valoran el proceso en esta oportunidad y cuál es la posición que ustedes tienen en relación con lo que ha sido este proceso de excarcelación que se anunció desde el 8 de enero y que ha venido siendo, no sé si la frase es a cuentagotas, pero sí por partes, por entregas? Sí, vuelvo a decir, para nosotros, por supuesto, es una extraordinaria y maravillosa noticia ver que prisioneros políticos salen de las cárceles venezolanas. Recordemos que son personas, en la mayoría de los casos, que fueron sometidas no solamente a detenciones arbitrarias, sino a desapariciones forzadas, a torturas en muchísimos casos, a tratos crueles, violación al debido proceso, negación del derecho a la defensa, es decir, personas que han sido enormemente victimizadas. Que una persona salga de prisión, por supuesto, para nosotros es una maravillosa noticia. Pero, por supuesto, nuestras intenciones, nuestro compromiso y nuestro trabajo sigue en esos que se mantienen privados de libertad. Nosotros hemos calificado estos procesos altamente revictimizantes. De nuevo, se sigue decidiendo sobre unos y sobre otros sin poder establecer criterios claros o identificar criterios claros en este sentido. Se revictimiza a quienes se mantienen en prisión y a las familias que siguen esperando. Sigue siendo lamentablemente un proceso marcado por la opacidad, insisto, anuncios oficiales que no pueden ser corroborados, no se publican las listas para que las organizaciones de la sociedad civil, pero y también las familias y la comunidad internacional pueda hacer una verificación de esos anuncios. Entonces, desde el 8 de enero ya estamos a mitad de agosto y seguimos con estas excarcelaciones que de nuevo celebramos y abrazamos la excarcelación de estas personas, pero de nuevo marcado por una profunda revictimización, por una profunda opacidad que lejos de generar una sensación de mejoría de la situación, pues lamentablemente sigue agravando la incertidumbre, la angustia de quienes se mantienen prisioneros. Para nosotros, por supuesto, este mecanismo es una oportunidad de sentar bases para iniciar un proceso genuino, sostenible, de superación de la gravísima crisis de derechos humanos que hemos enfrentado en Venezuela durante las últimas décadas. Pero, de nuevo, una buena muestra de que esa es la intención y la disposición de este mecanismo sería, de nuevo, insistir en la liberación de todos los prisioneros políticos y que los procesos sean marcados por transparencia para que las familias y la sociedad venezolana pueda definitivamente recuperar la confianza en este tipo de anuncios. Marta, aprovecho la oportunidad también para consultar el punto de vista de Justicia, Encuentro y Perdón en relación con este segundo acuerdo que se alcanzó en este primer ciclo de conversaciones de esta mesa de diálogo entre la Asamblea de 2015 y el régimen interino, que tiene que ver con la renovación del Poder Judicial, tiene que ver con una reforma a la ley orgánica del Poder Judicial, a otras leyes del sistema, y también la conformación de un Consejo de Revisión de Credenciales, la activación de un nuevo proceso de postulación para los magistrados. ¿Cómo ven este acuerdo? Y esto, ¿cómo pinta el panorama de quienes están hoy tras las rejas por razones políticas? Bueno, de nuevo, poder avanzar en ese proceso también es una extraordinaria noticia, pero por supuesto la recibimos con muchísima cautela, porque claramente se trata de que, y ojalá sea un proceso que respete el estándar constitucional, que se establezcan los baremos, que haya transparencia precisamente en todo ese proceso que finalmente lleve a la designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia independientes y de nuevo que cumplan con el estándar constitucional.